Hola, soy Millán Castro, alumno de la asignatura Complejidad y Computabilidad de cuarto curso del grado en Informática de la UNED. En este mini vídeo voy a resolver el ejercicio asignado por el equipo docente. Pertenece al capítulo de indecibilidad, concretamente al apartado 2.2, lenguaje universal y otros lenguajes. El enunciado dice: si se denota por L1 al lenguaje formado por el conjunto de los códigos de las máquinas de Turing MI, tales que su lenguaje está formado por al menos 37 cadenas diferentes, y por L2 al lenguaje formado por el conjunto de los códigos de las máquinas de Turing MI, máquinas de Turing que tienen al menos 37 estados diferentes, se tiene que ambos son indecidibles. ¿Es verdadero o es falso? Antes de resolver el ejercicio, es necesario repasar una serie de conceptos básicos. Un lenguaje, dependiendo de si es aceptado o no por una máquina de Turing, puede ser de tres clases. Puede ser un lenguaje recursivo, que es aquel aceptado por una máquina de Turing y que siempre detiene la máquina, independientemente de si es o no aceptado. Los lenguajes recursivos son un subconjunto de los lenguajes recursivamente enumerables. Los lenguajes recursivamente enumerables son aquellos aceptados por una máquina de Turing, pero en los que si el lenguaje no es aceptado, puede pararse o puede seguir ejecutándose indefinidamente. Por último, tenemos los lenguajes no recursivamente enumerables, para los que no existe una máquina que los reconozca. Los lenguajes recursivos son decidibles, mientras que los lenguajes recursivamente enumerables no recursivos y los lenguajes no recursivamente enumerables son indecidibles. Recordemos ahora a LE y su complementario LNE. LE es el lenguaje formado por todas aquellas codificaciones de máquinas de Turing cuyo lenguaje es el lenguaje vacío. LNE, como complementario de LE, es el lenguaje formado por todas aquellas codificaciones de máquinas de Turing que aceptan al menos una cadena de entrada. LE es no recursivamente enumerable, mientras que LNE es recursivamente enumerable, lo cual es un detalle importante. El teorema de Rice nos dice que toda propiedad no trivial de los lenguajes recursivamente enumerables es indecidible. Ahora bien, ¿qué es una propiedad trivial? Una propiedad trivial es el conjunto vacío o es el conjunto de todos los lenguajes recursivamente enumerables. Si no es ninguna de estas dos, nos encontramos ante una propiedad no trivial, lo que nos permite asegurar la indecibilidad. Hay que recordar que el teorema de Rice no implica que cualquier cosa que afecte a una máquina de Turing sea un problema indecidible, como aquellas propiedades que afectan a la estructura de una máquina de Turing y que no afectan al lenguaje. Por ejemplo, la cuestión de si una máquina de Turing tiene un par de estados. Es una propiedad estructural y es decidible. Bastaría con contar el número de estados. Pasamos ahora a la resolución del problema, que pasa por resolver dos problemas diferentes. En primer lugar, se nos plantea la indecibilidad del lenguaje 1, formado por el conjunto de los códigos de máquinas de Turing, tales que su lenguaje está formado por al menos 37 cadenas diferentes. La propiedad de un lenguaje, de estar formado por al menos 37 cadenas, implica que es diferente del conjunto vacío y diferente del conjunto de todos los lenguajes recursivamente enumerables. Tenemos por tanto que es una propiedad no trivial. La aplicación del teorema de Rice es directa, implica que L1 es indecidible. Veamos ahora nuestro segundo problema. Se nos pregunta por la indecibilidad de L2, el lenguaje formado por el conjunto de los códigos de las máquinas de Turing MI, máquinas de Turing tales que tienen al menos 37 estados diferentes. Nos encontramos aquí con una propiedad que no afecta al lenguaje. Tener un mínimo de 37 estados diferentes es una propiedad de la estructura de la máquina de Turing. Si contamos los estados, podemos saber si tiene al menos 37 estados diferentes. Podemos concluir que L2 es decidible. Ante la pregunta de si L1 y L2 son indecidibles, tenemos que es falso, ya que L1 es indecidible, pero L2 es decidible. Resumiendo, hemos visto los diferentes tipos de lenguaje y su decibilidad o indecibilidad.
Hemos visto qué son las propiedades de un lenguaje y hemos conocido el teorema de Rice y lo hemos aplicado para demostrar la indecibilidad de un enunciado. También hemos conocido aquellos casos en los que el teorema de Rice no es aplicable, ya que hay propiedades que no tienen por qué afectar a los lenguajes, y sí hacerlo a la estructura de una máquina de Turing. Esto es todo, un saludo.